Buenos días, hermanos de segundo año del Instituto Bíblico Domingo Arroyo. Dios les bendiga. Vamos a la clase de Historia de la Iglesia, la era de los altos ideales. Ya les mandé el cuestionario contestado, pero algunos puntitos así o revisando las preguntas de una manera rápida. La primera nos decía, estamos en la era de los altos ideales y estamos viendo ahora en ese capítulo 35 la reforma monástica. ¿Por qué llamarlos cristianos? Era la primera pregunta. De nombre sería inexacto. Hermanos, pues su fe, aunque quizás errada, ya lo hemos estado viendo, y demasiado desatendida de los designios de Dios. O sea, no era una fe muy bíblica, una fe basada en la palabra, pero era sincera. La fe para ellos era la forma de ganarse el cielo, que les parecía tan real como la tierra en que vivían, aunque tristemente su fe se fue desviando de la Biblia. ¿Qué ofreció la iglesia cuando abundó el pecado y qué se originó de esto? Esa es una de las desviaciones. La culpa fue de muchos líderes, ¿sí? Se ofreció medios de gracia para la expiación. Así que se desarrolló el sistema penitencial, que a la postre dio origen a la reforma protestante. ¿Por qué? Porque es contra lo que protestó Lutero, Calvino, los reformadores, Wesley, todos ellos. Ahora, hermano, acuérdese, ese sistema tristemente se sigue manejando dentro de la Iglesia Católica hasta nuestros días. No valoran el sacrificio de Cristo. Solo es por gracia, solo es por fe. No necesitan hacer nada más. Pero no, para ellos hay que hacer peregrinaje, hay que rezar tantos Padres Nuestros, tantos Aves María, hay que hacer, bueno, un sinnúmero de cosas para poder ganarse el perdón. Porque es que aún la senda estrecha del monaquismo se volvió casi intransitable. Porque los monasterios, hermanos, fueron saqueados, destruidos por normandos y húngaros. Otros se volvieron juguetes de los abades. Los nobles y obispos que eran sus protectores los utilizaron para sus propios fines. La codicia, la simonía, el homicidio los rodearon y dejaron el ideal benedictino. Ya no eran votos de pobreza, empezaron a ser motivos de corrupción económica. ¿Cuáles eran los dos males enemigos que querrían erradicar con la reforma del monaquismo cluniacense? La simonía, que era la compra y venta de cargos eclesiásticos. Esto nace de la historia de Simón. ¿Se acuerdan cuando le ofreció dinero a Pedro para que le diera el don? Porque él quería también poner la mano sobre las personas para que recibieran el Espíritu Santo. Él se llamaba Simón, Simón el mago. De ahí viene el concepto de simonía, comprar cargos eclesiásticos. Era muy común en ese tiempo, tristemente hasta nuestros días. La otra era la transgresión del celibato. Así que lucharon contra el matrimonio de los clérigos y insistieron porque los sacerdotes que estaban casados abandonaran a sus mujeres y familias. Bueno, de ahí van a venir otros movimientos revolucionarios que hicieron cosas terribles, hasta violaban a esposas de sacerdotes. Bueno, qué cosa tan terrible. Hasta la fecha le ha hecho tanto daño eso a la Iglesia Católica. ¿Cuál fue una de las principales causas de la decadencia del movimiento cluniacense? Las riquezas que pronto acumuló, ya lo vimos, ¿sí? Se hacían donativos, terrenos, hermanos, para la abadía de Cluny y pronto se volvió uno de los templos más lujosos de Europa. Y por lógica, hermanos, eso vino abajo el movimiento y la decadencia del movimiento monástico. El gran líder de la reforma cisterciense fue Bernardo de Claraval. ¿Por qué su personalidad dominó esta parte de la historia? Se dice que era un monje, pero llegó a ser el famoso predicador de toda Europa. Le decían el doctor Melifluo, ¿sí? Fue famoso por su santidad, daban a entender. Se le recuerda como un gran místico de la devoción de la humanidad de Cristo, como el poder detrás y o encima del papado. Imagínate, detrás de un papa estaba él o encima. Era más autoridad que el mismo papa. Como el campeón de la reforma eclesiástica, como el predicador de la segunda cruzada que veremos más adelante, o como enemigo implacable de las corrientes teológicas. Hermano, fue alguien fuerte, muy fuerte Bernardo de Claraval. La reforma papal, capítulo 36, ¿quién fue el miembro más notable de la comitiva que viajaba a Roma con el obispo Bruno? ¿Y por qué? El joven monje Hildebrando. Era un hombre humilde de gran deseo de reformar la iglesia. Prestó apoyo a varios papas. Eso lo fue haciendo poderoso hasta que él mismo llegó a ser el Papa Gregorio VII, que más adelante veremos que se enfrentaría a los poderes de Carlos, por ejemplo, el emperador en Alemania, y bueno, fueron cosas fuertes, tuvo mucha autoridad este joven monje Hildebrando, que sería después Gregorio VII. ¿Quiénes ayudaron al Papa León IX en la reforma de la iglesia y en qué consistió esta reforma? Fueron precisamente ese jovencito Hildebrando, Humberto, Pedro Damiano y otros. Consistían en abolir la simonía y generalizar el celibato eclesiástico, o sea, que todos los sacerdotes ya no se casaran.
De ahí empezó a crecer eso, hermano, que hoy en día lo reclaman tanto los sacerdotes. ¿Por qué? Porque si no tienen el don de continencia, ¿para qué le ponen algo que en realidad los va a estar haciendo pecar y caer en pederastías y tantas cosas terribles? ¿Por qué fue que se decretó que los futuros papas fueran elegidos por los cardenales? Porque era necesario establecer un método para que no quedara sujeto a las vicisitudes del momento y porque las familias nobles se habían posesionado del papado. Y así fueron los cardenales quienes a la postre tomarían la decisión. Saben que esos cardenales, esa reunión de cardenales se le llegó a conocer después como el cónclave, o sea, son los que eligen al nuevo papa. Así se eligió a Francisco, el nuevo papa que está ahora, el argentino. Bueno, un cónclave, una unión de sacerdotes se reúnen hasta que ya eligen al sacerdote y sale el humito aquel, ¿verdad?, allá en el Vaticano. ¿Cuál era el más alto ideal y sueño de Hildebrando, el Papa Gregorio VII? ¿Cuál era? Era que una iglesia universal unida bajo la autoridad suprema del Papa. Para eso era necesario, según él, reformar la iglesia, donde el Papa tenía autoridad y extender esa autoridad a la iglesia oriental, porque allá no tenía injerencia la iglesia de Roma. Pero ese era su ideal de Hildebrando, quien sería Gregorio VII. ¿Qué dice el documento del año 1075 con lo que Hildebrando promovió la autoridad papal? Dice que la iglesia de Roma fue fundada por el Señor. Oye esto. Y que su obispo era el único que era universal, porque acuérdense, ellos creen que el primer obispo de la iglesia de Roma fue Pedro, el primer papa, y que el papa tiene la autoridad para juzgar y deponer a los obispos, y que el imperio le pertenece y que él puede poner emperadores y quitarlos, que la iglesia de Roma nunca ha errado ni puede errar. Increíble. Que puede anular los votos de fidelidad de los vasallos a sus señores. Tú sabes que ellos son los únicos que pueden anular el voto matrimonial. Y eso cuesta un dineral. Y que el Papa es santo solo por ocupar la cátedra de Pedro. Santo pecador. El único santo, santo, santo es nuestro Dios. Y el único santo sin pecado que pisó la tierra se llama Cristo. Ellos, como nosotros, somos pecadores que necesitamos ser redimidos por la sangre de Jesús. Qué triste es que crean que en realidad solo por sentarse en una silla, por eso son santos. Terrible error. Dios los ayude y un día puedan darse cuenta de su error. El conflicto entre el pontificado y el imperio. Capítulo 37. ¿Cuál fue la chispa que ocasionó el conflicto entre el Papa Gregorio VII, Hildebrando, y el emperador Enrique IV? El episcopado de Milán, el cual estaba en disputa, y el nuevo obispo apoyó el celibato. Y hermano, y que los cátares hicieran despapayo y medio, destrozo. Esos son los que decíamos, hasta violaron a mujeres. Por lo cual Enrique IV depuso al obispo y nombró a otro sin consultar al Papa. Eso enfureció a Hildebrando, a Gregorio VII. El Papa me lo mandó a llamar al emperador. Si no llegaba antes del 22 de febrero, sería depuesto y condenado. Y más adelante vimos cómo lo humilló el Papa al emperador Enrique IV. ¿Cuál fue esa humillación tan grande? Dice la 13. Estuvo fuera de la puerta 3 días vestido de penitente, luego entró descalzo, ¿sí?, y de penitente, y el Papa le exigió una larga lista de condiciones. Enrique era un hombre derrotado. Y así Gregorio mostraba su poder sobre el imperio. O sea, el papado estaba acá y acá estaba el imperio. El poder del papado era más fuerte que el de un emperador, por esa humillación, aunque después se repondría Enrique. Bueno, la 14 la veremos más adelante.